Breve historia de Jeremiah Burroughs. Vivió entre los años 1600 y 1646. Jeremías Burroughs fue bautizado en 1601 y admitido como pensionista en el Emmanuel College en Cambridge, Inglaterra, en 1617. Se graduó con una licenciatura en artes en 1621 y una maestría en artes en 1624. Su tutor fue Thomas Hooker. El ministerio de Burroughs se divide en cuatro periodos, todos los cuales lo revelan como un pastor celoso y fiel. Primero, desde aproximadamente 1627 hasta 1631, fue asistente de Edmund Calamy en la ciudad de Bury, St. Edmund, Suffolk, condado de Inglaterra. Ambos hombres se convirtieron en miembros de la Asamblea de Westminster. Ambos se negaron a leer la proclamación del rey en la iglesia de que la danza, el tiro con arcos, el salto y otros juegos eran una recreación legal en el día del Señor. En segundo lugar, en 1631 a 1636, Burroughs fue rector del pueblo de Tivershall, condado de Norfolk, Inglaterra, una iglesia que todavía se mantiene en pie. A pesar de los mejores esfuerzos de sus mecenas, Burroughs fue suspendido en 1636 y privado en 1637 por negarse a obedecer las órdenes del obispo Matthew Graham, especialmente en lo que respecta a la lectura de los libros del deporte y los requisitos para inclinarse ante el nombre de Jesús y leer las oraciones en lugar de pronunciarlas extemporáneamente. En tercer lugar, en 1638 a 1640, Burroughs vivió en los Países Bajos, donde fue maestro de una congregación de ingleses independientes en Rotterdam, especialmente ministrada por William Ames. William Brilke era el pastor y Sidrak Simpson había establecido una segunda iglesia de ideas afines en la ciudad. Por lo tanto, se reunieron tres futuros hermanos disidentes, todos los cuales servirían como propagandistas del congregacionalismo más adelante en la década de 1640. En el periodo final, desde 1640 hasta su muerte en 1646, Burroughs logró un gran reconocimiento como predicador popular y puritano destacado en Londres. Regresó a Inglaterra durante el periodo de la Commonwealth y se convirtió en pastor de dos de las congregaciones más grandes de Londres, Stepney y St. Giles, Clippergate. En el barrio de Stepney predicó muy temprano en la mañana y se hizo conocido como la estrella de la mañana de Stepney. Fue invitado a predicar ante la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lords en varias ocasiones. Thomas Brooks lo llamó un príncipe de predicadores. Como miembro de la Asamblea de Westminster, Burroughs se puso del lado de los independentistas, pero mantuvo un tono moderado, actuando de acuerdo con el tema en la puerta de su estudio. Variedad de opinión y unidad de opinión no son incompatibles. Richard Baxter dijo lo siguiente: si todos los episcopales hubieran sido como el arzobispo Usher, todos los presbiterianos como Esteban Marshall y todos los independentistas como Jeremias Burroughs, las brechas de la iglesia pronto se habrían curado. En 1644, Burroughs y varios colegas presentaron al Parlamento su narración apologética que defendió la independencia. Intentó tomar un camino intermedio entre el presbiterianos, que consideraban demasiado autoritarios, y el brownismo, que consideraban demasiado democrático. Este llevó a la división entre presbiterianos e independentistas. Burroughs formó parte del comité de acomodación que trató de reconciliar las diferencias, pero el 9 de marzo de 1746 declaró en nombre de los independentistas que los presbiterios eran instituciones coercitivas. Burroughs dijo que prefería sufrir
o emigrar que someterse a los presbiterios. En última instancia, la división entre presbiterianos e independentistas ayudó a promover la causa del prelado después de la muerte de Oliver Cromwell. Burroughs buscó la paz hasta el final. Murió en 1646, 2 semanas después de una caída de su caballo. El último tema sobre el que predicó se convirtió en su Irenecum a los amantes de la verdad y la paz, un intento de sanar las divisiones entre los creyentes. Muchos de sus amigos creían que los problemas de la iglesia aceleraban su muerte. Burroughs fue un escritor prolífico, muy estimado por los líderes puritanos de su época, algunos de los cuales publicaron sus escritos después de su muerte. Casi todos sus libros son recopilaciones de sermones de él. La maldad de los males, ahí a donde nos cuenta la pecaminosidad superior del pecado. Y este libro, impreso por primera vez en 1654, consta de 67 capítulos cortos que exponen el pecado e instan a los creyentes a elegir la aflicción sobre el pecado. Burroughs organiza su material en torno a 7 pensamientos principales. Primero, hay más maldad en el menor pecado que en el mayor aflicción. El pecado y Dios son contrarios al uno al otro. Tercero, el pecado está directamente en contra de nuestro bien. Cuarto, el pecado se opone a todo lo bueno. Quinto, el pecado es el mal de todos los demás males. Sexto, el pecado tiene dimensiones y carácter infinitos. Y séptimo, el pecado nos hace sentir cómodos con el diablo. Mal de los males es invaluable para sensibilizar nuestra conciencia a la extrema pecaminosidad del pecado. La excelencia de un espíritu bondadoso, basado en el libro de Números, capítulo 14, versículo 24, Caleb era de otro espíritu, siguió a Dios plenamente. Este libro se divide en 2 partes. Primero, que en este espíritu da gracia, y segundo, que significa seguir a Dios plenamente. Burro dice que debemos esforzarnos por vivir en el temor del Señor para apartarnos del mal y acercarnos a Él, vivir con temor piadoso en la suma y la sustancia de un espíritu de gracia. Una exposición de la profecía de Oseas. Esta gigantesca exposición de Oseas es una de las mejores obras de Burroughs. Esta edición es una reimpresión facsímil de la edición de James Sherman de 1863. Burroughs murió antes de terminar el trabajo, pero 2 de sus amigos más cercanos, Thomas Hall y Edward Reynolds, terminaron el comentario. Charles Spurgeon llamó a este trabajo magistral y señaló que es un gran tesoro de exposición experimental. Ningún trabajo sobre Oseas ha reemplazado desde entonces ese comentario. Conversaciones del Evangelio. Este tratado magistral trata sobre la correcta vida de los creyentes. Incluye 7 sermones sobre Filipenses capítulo 1, versículo 27, donde sea tu conversión como conviene al Evangelio de Cristo. 3 sobre Juan capítulo 18, versículo 36, donde dice, mi reino no es de este mundo. Y un sermón sobre Éxodo capítulo 14, versículo 13, titulado El deber de los santos en tiempo de extremidades. Burroughs mueve al lector a lamentar su estado alineado y anhela la fuente de la santidad, la unión, la comunión con Cristo. Él enfatiza que no puede haber obra de santificación antes de la unión con Cristo. Pero una vez en Cristo, el cristiano debe dar evidencia de esa unión, persiguiendo fervientemente la vida piadosa a la que Dios la llama. Las buenas obras son peligrosas y se convierten en el fundamento de la justificación, pero son necesarias y útiles en la santificación. La conversación, la conducta de los creyentes deben estar al plano superior al de los incrédulos. Miedo al Evangelio, desarrollando un corazón tierno que tiembla ante la palabra de Dios. El concepto de reverencia casi ha sido olvidado en nuestros días, incluso por muchos que se consideran cristianos. Somos irreverentes porque ignoramos a Dios y su santidad. Como escribe Burroughs, lo siguiente. La razón por la que los hombres adoran a Dios de una manera leve es porque no ven a Dios en su gloria.
Estos sermones sobre Isaías capítulo 66, versículo 2, el que tiembla a mi palabra, a palabra, y sobre Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 19, donde dice, porque tu corazón era tierno, son un correctivo a la ignorancia prevaleciente. Todo el volumen muestra nuestra necesidad de reverencia y asombro hacia Dios y su palabra. Reconciliación del Evangelio. No hay problema más importante para nadie que como estar bien con Dios. En este tratado de 81 capítulos sobre 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 al 20, donde Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, Burrock responde preguntas sobre la reconciliación. La obra expiatoria de Cristo es la única manera de que los pecadores caídos se reconcilien con Dios, porque una criatura finita nunca puede satisfacer la justicia de un Dios finito. Burrock explica la consecuencia de nuestra reconciliación en Cristo, mostrando que esta reconciliación es de un misterio profundo, que es gratuita, segura, plena, honorable, firme, eterna, pero también una obra difícil porque solo somos salvados por la realización divina, no por logros humanos. Remisión del Evangelio. Subtitulado La verdadera bienaventuranza consiste en el perdón del pecado. Esta primera reimpresión consiste en una serie de sermones sobre Salmos capítulo 32, versículo 1, que Burrock predicó después de terminar su obra maestra sobre el pecado, el mal de los males. Como pastor interno, Burrock sabía que después de escuchar acerca de la naturaleza mortal del pecado, su congregación necesitaría escuchar acerca de la remisión de los pecados ofrecida en el Evangelio. Burrock cubre 5 áreas del perdón. Primero, los muchos misterios del Evangelio en remisión. Segundo, los gloriosos afectos derivados de la remisión. Tercero, los grandes errores cometidos sobre la remisión. Cuarto, los verdaderos signos y síntomas de remisión. Y quinto, las formas y medidas de obtener la remisión, el perdón. Burrock enfatiza la deshonra hecha a Dios al no descansar en la misericordia de su remisión, su perdón. Adoración del Evangelio. Subtitulado La forma correcta de santificar el nombre de Dios en general. Este tratado sobre el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1 3, es un llamado a la corrección, a la sobriedad en la adoración de Dios. Se trata de la santificación del creyente a través de las tres grandes ordenanzas. Primero, escuchar la palabra. Segundo, recibir la cena del Señor. Tercero, la adoración. En un día que promueve formas de adoración hechas por el hombre. Adoración del Evangelio es un llamado a la adoración bíblica de Dios Trino a través de los medios que él ha instituido. Borrock muestra lo importante que es la adoración para Dios y nos enseña cómo dar al Señor la gloria debido a su nombre. Salmo capítulo 29, versículo 2. Él aclara que no necesitamos nueva forma de adoración para ser relevantes, sino renovar las viejas formas de adoración. Esperanza. Este tratado, esta obra sobre Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 donde dice, y todo aquel que en él tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. Establece primero que todo creyente es una persona esperanzadora. Segundo, explica que donde reside la verdadera esperanza, purificará el corazón. Y tercero, proporciona 10 formas en las que los creyentes pueden purificarse mediante la esperanza. Burrock también muestra el origen, el objeto y la base de la esperanza. El libro concluye con una exhortación a dejar el pecado. Esta es una obra maestra, sucinta, oportuna para nuestro mundo maligno, perdido en el pecado y lleno de desesperanza. Apéndice a Esperanza es un sermón de 63 páginas de Burrock sobre la miseria de aquellos que solo tienen esperanza en esta vida, basada en el Salmo capítulo 17, versículo 14, que dice, de los hombres del mundo que tienen su porción en esta vida. Irinecum, a los amantes de la verdad y la paz, subtitulado Se abrieron divisiones del corazón a las causas y males de ellos, con advertencia de que no seamos lastimados por ellos y se esfuerza por sanarlos. Este volumen contiene los últimos sermones que predicó Burrock antes de su muerte. Burrock
aboga por la unidad entre sus hermanos, aborda los problemas que dividieron seriamente a los creyentes en su época y ofrece formas prácticas de promover la unidad. Explica cuando uno debe defender su conciencia, proporciona reglas para saber en qué áreas debemos soportar a nuestros hermanos y muestra que toda diferencia en la religión no es una religión diferente. Discute el papel del orgullo, el amor propio, la envidia, la ira, la rigidez, la temeridad, la obstinación, la inconsistencia, los celos, la contienda, la codicia, el chisme en la división, y concluye que la respuesta a la división no radica en la tolerancia general de todas las religiones ni en una actitud transigente hacia el pecado, sino en un esfuerzo bíblico por la paz. Dada la división de los cristianos en todas las generaciones, este tratado es extremadamente aplicable. La joya del contentamiento cristiano. En este libro sobre el contentamiento, basado en Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice, he aprendido a estar contento en cualquier estado en que me encuentre. Burrock presenta dos temas principales. Primero, la paz entre los creyentes de diversas creencias y, segundo, la paz y contentamiento en los corazones de los creyentes durante tiempos tristes, tiempos de depresión, hundidos. Burrock expone lo que es el contentamiento cristiano. Capítulo 1 revela su misterio. Capítulo 2 al 4 muestra cómo Cristo lo enseña. Capítulo 5 al 6 describe 10 de sus frutos. Capítulo 7 se dirige a las malas y agravamientos del descontentamiento. Y capítulo 8 al 11 concluye, mostrando cómo alcanzar ese contentamiento. Capítulo 2 al 13. Este clásico proporciona numerosos remedios prácticos para la enfermedad espiritual del descontento. La felicidad de los santos. Este libro ofrece una exposición detallada de las bienaventuranzas en 41 sermones, aunque Burrock no iguala a Thomas Watson en el atractivo popular ni a Robert Harris en la habilidad exegética sobre las bienaventuranzas. Su trabajo es una contribución significativa para la comprensión adecuada de estas importantes marcas de la vida espiritual. Tesoro de los Santos. Esta obra es una compilación de 5 sermones sobre la santidad de Dios. Cristo como todo en todo. Él disfruta de las cosas celestiales por la fe, la esclavitud del hombre natural a la ley y la libertad de los creyentes por el Evangelio y la preparación para el juicio. Un tratado de mentalidad terrenal. Esta obra es una reimpresión oportuna para nuestra era terrenal. Este libro contiene dos tratados. Uno sería la advertencia contra los males de tener una mentalidad terrenal, una explicación sobre cómo liberar nuestro corazón de la mentalidad terrenal y una discusión sobre lo que significa tener una mente celestial, con énfasis en vivir piadosamente en Cristo Jesús. Varios capítulos tratan de cómo fomentar la conversación celestial y un caminar celestial.